Hola, en esta ocasión veremos el funcionamiento y el uso de las galgas extensiométricas en la instrumentación industrial y en la sensórica. Como todo sensor o pieza eléctrica sabemos que tiene un principio físico para funcionar. En este caso, cuando se aplica una fuerza a un objeto estacionario, este produce en él una tensión y estrés. La tensión será cuando aplicamos dos fuerzas al mismo objeto, pero en sentido contrario, modificando su estructura o su forma. Y y el estrés, pues son las fuerzas internas del objeto que se oponen al esfuerzo que le estamos aplicando. Las galgas extensiométricas generalmente se usan para la medición de tensiones y esfuerzos mecánicos, es decir, la expansión o la contracción de un material o de o pues del material de un objeto. Esta, las galgas extensiométricas por lo general consisten en una resistencia en forma de rejilla. Esta suele tener más o menos 0,25 milímetros de espesor, la cual pues se adhiere al elemento que queremos medir con un pegamento especial de alta resistencia. Este, al ser pues una resistencia, sabemos que puede variar con algún esfuerzo que le estemos aplicando. En este caso, esta resistencia variable se ve afectada linealmente con la intensidad de cambio estructural o la tensión aplicada. Es decir, que si aplicamos más tensión puede haber más resistencia, pero si le comprimimos de alguna forma debe haber menos resistencia. Pues al ser un material, este se desgasta con el tiempo. Es importante tener un factor de ajuste para, para, para los cálculos a la hora de seleccionar una galga extensiométrica. En el momento que se realizan las pruebas, no se notará este cambio, pero con el desgaste normal se irá viendo con el pasar del tiempo o el uso. Por lo tanto, es importante incluir un factor de ajuste en la calibración final. La galga tiene como tal un factor que nos indica qué sensibilidad tiene. Esto se calcula dividiendo el cambio fraccional o el delta de la resistencia sobre la deformación unitaria. Esto nos dará un parámetro que nos indicará qué sensibilidad tiene la galga. Para realizar la medición y saber o conocer el valor que nos quiere indicar la galga, se usa un puente Wheatstone. Este circuito se usa para medir la resistencia dinámica o estática. Se expresa en milivoltios de salida por milivoltios de entrada. Tenemos que R1, R2 y R3 son resistencias
de valor conocido. Por lo tanto, la galga extensiométrica irá ubicada en Rx. Entre los puntos D y B no debe haber flujo de corriente o no debe haber voltaje. Esto se logra igualando R2 sobre R1 al cociente de Rx sobre R3. Cuando esta operación cambia, habrá un flujo entre D y B. El sentido de este flujo nos indicará que hay un desequilibrio en la ecuación y por lo tanto nos dará un voltaje de salida. El voltaje de entrada es indiferente y no tendrá que ver con la medición final. Bueno, estas galgas extensiométricas se usan mayormente en la industria y se usan generalmente para medir esfuerzos, deformaciones y saber qué puede estar pasando con las estructuras que no es obvio a simple vista. En la construcción se usa para el asentamiento del hormigón. También se usa en estructuras para saber la deformación estructural basada probablemente por diferentes temperaturas o condiciones de carga que puede presentar la estructura. En la industria se usa en ensayos de resistencia de motores o bombas. En la robótica se puede usar para la distribución de esfuerzo de agarre y saber en qué momento el robot está haciendo la fuerza correcta al objeto. Estas galgas se usan generalmente para medir tensión, presión, compresión y torque. La tensión es cuando hay un estiramiento, es decir, cuando hay dos cargas sobre un mismo cuerpo, pero ambas realizan fuerza en un sentido contrario. Por lo tanto, el objeto se verá deformado de su forma original y tenderá a recuperarla. Esto se llama la tensión. La presión es una fuerza que se aplica perpendicular a una superficie. La compresión es lo contrario de la tensión. Es una reducción de volumen y se aplican dos fuerzas no en sentido contrario, sino en el mismo sentido hacia el objeto, haciendo que haya probablemente un acortamiento. El torque es la fuerza que se usa para girar un objeto respecto a un eje. En la industria de las galgas extensiométricas encontramos varios dispositivos. En esta ocasión vamos a ver dos. En el segundo vamos a ver más detalladamente cómo será una hoja técnica de un sensor. Tenemos los dispositivos de celdas de carga. Estas celdas vienen en forma de botón o botella que servirán para medir compresión únicamente. También vendrá en forma de pancake o pues se le dice pancake, que nos medirá compresión y tensión con un mismo objeto. Esto tiene una forma de montaje especial con varios pernos a una platina dedicada para su uso.
También encontramos las tipo S que se instalarán en línea y sirven para medir también tensión. Tenemos la celda de carga tipo DONA que nos servirá para medir torsión, es decir, algo relacionado con el torque. Esto se puede usar para cuando se le da ajuste a una tuerca o cuando se necesita medir la presión de que una tuerca ejerce. También está el celda de carga de punto único que se usa como en básculas, o sea, en partes donde el peso no está distribuido uniformemente. Aquí vemos el tipo de montaje. Esto pues puede ser general para todos los sensores. Cada sensor tiene un tipo de montaje especial. Vemos la celda de tipo S que se monta en línea a la carga. También esta celda de carga que puede ser de tipo pancake que se monta para conocer el esfuerzo que está haciendo el perno a una superficie. También está de montaje lateral, que en este caso es las de punto único, para mediciones de cargas no uniformes. También está el sensor de tipo viga voladiza, pues que nos indicará el movimiento desigual en dos superficies. Para seleccionar un sensor se requiere, pues, prácticamente ser un ingeniero, ¿no? Hay que tener muy en claro el tipo de medición que se va a realizar, si es dinámica o estática. El tipo de montaje, pues como lo vimos, pues hay que mirar cómo va a ir el sensor, si, si va a ir en línea, va a ser de montaje lateral o va a ser de tipo de rosca. Es importante conocer qué tipo de medición realizará, si es a un fluido, si el tipo de carga va a presionar el sensor. Hay que realizar siempre un buen estudio para saber el tipo de montaje que tendrá el sensor. El valor entregado pues es el que nos indicará si hay compresión, si hay tensión, cuánta presión hay, cuánto torque hay. Eso es lo que se necesitará mirar. Si necesitamos averiguar un torque, pues hay que mirar el tipo de sensor especial para el torque. La capacidad. Bueno, este punto es muy importante. Siempre hay que tener en cuenta el valor de esfuerzo máximo que va a soportar el sensor. Puede no siempre estar a ese esfuerzo, pero hay que tener en cuenta los picos de esfuerzo que va a aguantar para que de este modo se busque un sensor adecuado y no se vaya a afectar las mediciones ni el sensor por rompimiento. Ahora veremos el sensor de presión de Festo. Básicamente pues los sensores de presión, como pues su nombre indica, van a tener que soportar altas presiones o pues igual tendrán que soportar una presión. Estos sensores por lo general tienen un rango que si nos pasamos de puede que la lectura se modifique o sea vea afectada y no sea fiable, o ya pasemos a un daño mayor del sensor. Hay que también tener en cuenta la temperatura de funcionamiento
de lo que el sensor va a medir. Por lo general, los sensores de presión se usan para medir fluidos. La compatibilidad química, pues por lo general estos sensores ahí necesitan unos cuidados y pues no se pueden exponer a materiales reactivos o ácidos que puedan afectar la estructura del sensor. Entonces vamos a ver, este sensor es un sensor de presión SPAU de Festo. Vamos a ver básicamente una hoja de un brochure o una hoja de datos del sensor. El sensor tendrá una presentación más o menos así. Esto pues es una presentación como lo indica ahí a modo de ejemplo. Tenemos aquí una hoja de datos que nos indica las características técnicas del sensor. Esto pues fue un parámetro que yo escogí porque tiene muchas clasificaciones o cambios en el sensor según el montaje que se requiera, porque no siempre se va a necesitar el mismo sensor para todas las aplicaciones. Tendrá diferentes roscas, diferentes montajes, diferentes presiones, diferentes formas, diferentes tipos de conexión. Entonces eso se escoge a la hora de comprar el sensor. Yo escogí estos parámetros para poderlos explicar básicamente aquí. Voy a explicar los más importantes y los que tienen gran relevancia sobre el tema de sensores. Esto es algo importante, la indicación sobre el material. Esto es un parámetro ambiental que, que va conforme a una norma europea. Esta norma quiere decir Restriction of Hazard Substance. Es una directiva que adoptó la Comunidad Europea en el 2013 orientada a reducir el uso de sustancias peligrosas en componentes electrónicos. Sustancias como cuáles, el plomo, el mercurio, el cadmio, sustancias que pueden afectar la salud o el medio ambiente a un periodo determinado. Bueno, es muy importante esto porque nosotros debemos escoger aparatos electrónicos que tengan esto, así sean un poco más caros, pero el pequeño ahorro de hoy se puede traducir en un gran gasto el día de mañana en salud, en descontaminación. Por eso debemos escoger aparatos que tengan esta sigla. La magnitud de la medición nos indica que es una presión relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una presión por encima del valor atmosférico, es decir, que desprecia la presión atmosférica. Como sabemos, la presión relativa más la presión atmosférica nos da igual a la presión absoluta. Este no mide presión absoluta, solo mide la presión del sistema al cual está anclado. Método de medición. Pues como vemos, esta es la clave de este sensor, que es un sensor de presión piezoresistivo, es decir, que usa una galga extensiométrica para funcionar. El valor inicial tenemos que es de 1 bar menos 1 bar, es decir, que nos va a medir un bar por debajo de la presión atmosférica. Como sabemos, 1 bar es igual a una atmósfera. Pues se desfasa un poquito, pero básicamente 1 bar es la presión que nosotros tenemos todo el tiempo encima. Tendrá un valor final de medición de 16 bar, es que podrá medir hasta 16 bares. Si nos pasamos de esta medida, probablemente el sensor no se dañe, pero nos dará una medida errónea. Entonces, por eso no debemos escoger, por lo general, si el sistema funciona, si necesitamos un sensor que nos mida un sistema que sube hasta 120 PSI, pues es bueno colocar uno que aguante 240 PSI para evitar el daño del sensor.
El fluido nos sirve para aire comprimido, según esta norma. Es como gas inerte. ¿Qué es un gas inerte? Es un gas que no reacciona bajo determinadas condiciones de temperatura y de presión. La indicación sobre fluidos de funcionamiento y de mando. Por lo general, esto se usa para medir presiones de aire. En las líneas de aire se envían líquidos como lubricantes y todo eso para lubricar las diferentes piezas que funciona el sistema. Entonces se puede usar con aire que lleva lubricación. La temperatura, muy importante la temperatura del medio y del ambiente. Es decir, que este nos podrá soportar temperaturas de 0 a 50 grados centígrados. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que la temperatura también nos puede afectar la resistencia o la galga. Entonces esto afectará la medida final. También si hay una sobretemperatura o una temperatura muy por debajo se puede dañar el sensor, básicamente. La resolución, o sea, los valores que nos mostrará en pantalla. La, mm, la precisión de repetición. Esto es, esto es básicamente una característica importante del sensor. Nos indica la capacidad que tendrá el sensor para entregar la información para un mismo valor de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que, que si nos está midiendo 120 psi, siempre nos muestre 120 psi independientemente de las condiciones que tenga el sensor. Coeficiente de temperatura, pues esta es la coeficiente de temperatura que nos soportará el sensor sin afectar la señal. Fun- función de conmutación. Bueno, la función de conmutación serán las salidas eléctricas, las señales. Pueden ser en PNP o NPN. Bueno, tenemos a continuación la corriente de salida máxima. Pues nos entregará 100 miliamperios. Es decir, que muchas veces con esto necesitamos activar otro sistema, un relay, un transductor diferente, en todo un actuador. Pues miraremos si esa corriente nos puede servir para activar en diferentes dispositivos después del sensor. Tenemos una salida analógica. Este será el rango en el cual enviará las señales, es decir, el que tenemos que eh, programar en nuestro controlador o en nuestra computadora para, para saber qué es lo que nos está informando el sensor. Bueno, el tiempo de ascenso. Este tiempo es en el que el sensor llegará al 63% de la señal captada e enviará el impulso. Es decir, cuánto se demorará él en leer la señal y enviarnos un impulso. Entonces son 3 milisegundos, o sea, es un buen tiempo. Bueno, aquí dice un protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente todo esto es de un protocolo que se llama IO-Link, que es un protocolo de comunicación serie estándar abierto que permite intercambios bidireccionales del dato. ¿Qué quiere decir? De datos. ¿Qué quiere decir eso? Que podremos tanto recibir información del sensor, que es lo que queremos hacer, como enviar señales al sensor para conocer su estado. Entonces él nos enviará un testeo y ahí sabremos cómo están las condiciones del sensor sin tener que ir directamente hasta el sensor. Básicamente aquí lo que ya explica es pues digamos el tipo de, de, de conexión y de y de modelo.
los puertos por los que se conectará. Básicamente esto pues es lo que pues es como características del bus de datos de comunicación. O sea, es como multiplexado. Las conexiones podrá funcionar con una tensión de 20 a 30 voltios. Polos inconfundibles, ¿qué quiere decir eso? Que por así decirlo tendrá una protección contra tontos. Es decir, que sí que no, que tendrá tiene una sola modelo de conexión, no se va a equivocar. La conexión eléctrica por conector, este M8. Este conector es de 4 contactos. Mm, Posición de montaje. Es indistinto, no importa si se monta de una forma o de otra. Hay sensores que, por ejemplo, los de algunos sensores de nivel que se tienen que conectar o montar de una forma determinada, porque de lo contrario indicará una señal errónea por diferentes tipos de construcción del sensor. En este caso él no afecta si se monta boca arriba, si se monta hacia abajo, si se monta girado, no tiene una regla estándar para su montaje. Esto de la conexión neumática. Bueno, esto es los tipos de conexiones o acoples neumáticos que tendrá para recibir la presión. Bueno, esto es tipo de display. Algunos sensores de esos no requieren display, solo si el cliente lo pide o lo solicita. ¿En qué unidades mostrará? Bueno, está en milipascales, bares y kilopascales. Bueno, hay varias PSI, atmósferas. Bueno, eso dependerá de lo que el cliente programe para saber leer. Bueno, el margen de ajuste de histéresis. Este margen nos indicará cuánto es la probabilidad de que el sensor nos muestre la misma señal en subida y en bajada, es decir, cuando sube la presión y cuando baja. Por último, tendremos el grado de protección. Este grado de protección mide cuánto es la protección del objeto ante polvo o partículas y ante líquidos. En este caso tenemos un grado de protección IP65 y IP67. El primero nos indica un grado de protección ante partículas de más o menos un, un milímetro y menos. Este número va desde 0 hasta 7. Y 0 siendo ninguna protección y 7 siendo todo el 100% de protección. Este segundo número nos indica la protección contra líquidos. Este número va desde 0 hasta 9. En este caso tenemos un grado de protección 7, que nos indica que podrá resistir inmersiones hasta 30 centímetros en un líquido. Pues no es lo aconsejable, pero podrá resistir salpicaduras de líquidos. Bueno, estos son los parámetros básicamente más importantes en el sensor, en este sensor de presión. Y pues existen muchos más tipos de sensores con galgas extensiométricas, pero en nuestro próximo video estaremos explicando otros cuantos sensores de tipo de galga extensiométrica. Muchas gracias. Chao.